cómo insertar elementos en la lista al final. Lo habíamos hecho insertando elementos o nodos al inicio de la lista, pero ahora vamos a trabajar cómo lo haríamos si fuéramos a insertar al final. Este es el programa que yo tenía en ejecución, en donde hasta ahorita en mis listas había estado agregando elementos al inicio. Voy a crear una función más para que sea agregando al final, en donde recibe como parámetro un dato entero. Desde luego tengo que incrementar mi contador para ir llevando el registro de los elementos que voy agregando a mi lista. Tengo que validar si la lista está vacía. Si la lista está vacía, entonces este va a ser mi primer nodo. Yo tengo que hacer mi inicio es igual al nuevo nodo que estoy agregando, que está recibiendo como parámetro el tipo de dato entero. Observa que en nuestra lista, cuando agregábamos al inicio, le pasábamos también como valor el apuntador hacia donde nuestros elementos siguen, porque agregábamos elementos al inicio de la lista, teníamos un apuntador que iba conservando los siguientes elementos de la lista. Como en este caso voy a agregar al final, es un hecho que mi siguiente tiene que apuntar hacia el null o hacia el vacío, porque va a ser el último elemento en la lista. Para que esto sea posible, me tengo que ir a mi clase nodo y en mi clase nodo crear un constructor que me lo permita. Public nodo con un parámetro para hacer la diferencia y hacer la sobrecarga de constructores, en donde solo recibe como parámetro el dato entero que está recibiendo al crear el nodo. Y entonces mi dato va a ser igual al valor que estoy recibiendo y mi apuntador siguiente, como se va a agregar al final de la lista, mi apuntador siguiente va a tener como parámetro el null. De esta forma, en mi método que estoy creando, ya está permitido que yo agregue un elemento si la lista está vacía, en donde solo tengo el dato. Y el siguiente está apuntando hacia el null por ser el final. Bien, una vez que yo ya creé mi nodo, tengo que decirle que el fin va a apuntar a donde estaba ahora el inicio. O sea, mi fin anterior que yo tenía ahora va a apuntar al inicio. En caso contrario, mi fin o mi nodo de fin va a establecer que su nodo siguiente set siguiente, que está esperando recibir un valor como parámetro, va a recibir como parámetro el nuevo nodo que estoy creando con el valor de tipo entero que estoy recibiendo. Y ahora tengo que mover mi apuntador de fin hacia el fin real que tengo. Entonces, fin va a ser igual al fin. Y este lo estoy usando para que mi apuntador se vaya a mi siguiente elemento. Es decir, con esto lo que estoy haciendo es recorrer mi apuntador de fin
hacia el siguiente elemento, solo estoy moviendo el apuntador para que siga indicando cuál de las listas es mi último elemento que tengo. De esta forma yo ya he creado mi función de agregar al final. Ahora vamos a poner la prueba. Aquí en lugar de llamando agregar al inicio, pues vamos a mandar llamar agregar al final. Vamos a hacerla toda para ver cómo funciona esta. Con mis elementos que ya teníamos probados en nuestro programa. Ejecuto mi programa. Bien, observen que los errores que yo tenía es porque aquí en else yo no había puesto la llave para decirle que eran 2 instrucciones las que estaba realizando. Cierro mi llave y entonces ya se arregla mi excepción que estaba marcando. Y entonces esta llave cierra el método agregando al final, que me faltó una E, y una vez vamos a corregirlo. Y esto va a generar que también aquí tenga que corregirlo porque no lo conoce. Pero pues bueno, ya que nos generó el error y que lo estamos corrigiendo, pues aprovechemos para corregirlo. Entonces, nuevamente, quiero mostrarles mi función de agregar al final. Y repito, establezco primero un contador para indicar que está iniciando un elemento o que se está insertando un elemento a la lista para mi función de conteo funcione. Verifico primero si la lista está vacía. Si la lista está vacía, va a ser estos dos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a establecer que el inicio está en el nuevo nodo que estoy agregando y que el fin apunta al inicio. Recuerden que tenemos un apuntador indicando dónde comienza la lista y un apuntador indicando dónde termina. Como es el primer elemento, pues tanto el inicio como el fin apuntan al mismo elemento que acabo de crear. Pero en el caso de que mi lista no esté vacía, voy a hacer estas otras 2 instrucciones. ¿Y de qué tratan? El elemento que estaba al final, como recuerden que yo estoy insertando ahora al final, se va a convertir o va a apuntar hacia el nuevo nodo que estoy creando con el valor de D. Y tengo que recorrer mi apuntador de final porque si ya no va a ser el final es ahora el elemento que estoy agregando. Entonces mi apuntador se quedó en el anterior, pues voy a recorrer mi apuntador al siguiente punto que yo tengo. De esta forma, aquí está mi método que agrega al final y cuando yo ejecuto mi programa, me está creando una lista en donde agrega el elemento 9, al final agrega el 5, luego al final agrega el 6, el 14 y el 8. Me dice que la lista no está vacía y que tengo un total de elementos de 5, pero si se fijan, ahora estuve agregando elementos al final de mi lista. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Gracias.